Bueno, les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Busco en ti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Iván Durán de la Congregación Redemption en Bucaramanga, en su segmento Tres Milagros antes del desayuno. Pastor Iván, bienvenido, ¿cómo está? Muchas gracias, muy bien, con ganas de compartir un pensamiento con nuestros oyentes. Bueno, estamos listos entonces para el día de hoy. Muy buenos días a todos, gracias por sintonizarnos, por escucharnos ahí en tus redes sociales. Soy el pastor Iván desde la ciudad de Bucaramanga, Colombia, y quiero esta mañana hablarte acerca de eh, cómo, y voy a iniciar con un ejemplo, la introducción, se ha degradado el nivel requerido para lograr para efectos del mensaje y el ejemplo de tener un título profesional. En nuestros países se está aplicando un método educativo en el que prácticamente ya nadie pierde el año, sino que lo que se hace es seguir aceptando que a pesar de no tener los conocimientos que se requieren para subir de nivel, se califica y se eleva el nivel de los estudiantes para que puedan seguir avanzando hasta su graduación. Pasa en la universidad. Estamos viendo cómo muchas personas, por ejemplo en Colombia, se gradúan de las universidades con muy poco conocimiento práctico acerca de la labor que tienen que desarrollar. Las empresas en el mercado laboral se están dando cuenta que les resulta mucho mejor contratar técnicos que han hecho sus capacitaciones directamente en el campo y que les pueden ofrecer soluciones mucho más rápidas y a veces hasta creativas que las que les puede resolver un profesional. Por eso en el mercado laboral, que es muy coherente, puedes ver que un profesional muchas veces puede estar ganando mucho menos que alguien que se capacitó solo hasta el nivel técnico. Entonces ves a un profesional, a un abogado, a quien le hacen una oferta de salario de 2 millones de pesos, que eso en dólares serían algo así como 400, 500 dólares. Pero puedes ver fácilmente a alguien que hizo una carrera técnica, una carrera media, que puede estar allí o más en su expectativa económica laboral. Entonces, yo estaba pensando en esto, dándome cuenta de algunos números, porque tengo como hobby ver las noticias o leer las noticias y darme cuenta de esas matemáticas porque me parecen muy interesantes. Estudié sociología en la Universidad Nacional de mi país y me quedaron esos intereses muy marcados. Y entonces yo pensaba un poco en la realidad, porque visto desde el punto de vista de la sociología, la realidad es muy coherente. En la práctica, todo funciona como debería funcionar, aunque no parezca justo muchas veces, pero todo funciona como debería funcionar. Entonces yo estaba trasladando estos números y estas estadísticas a las cuestiones de la cultura de la iglesia cristiana. Y yo decía, caramba, probablemente nos esté pasando lo mismo. Estamos titulándonos de cristianos, pero no hemos sido entrenados para serlo realmente. Nos da pereza o nos ofende que el pastor tenga una expectativa sobre nuestras asistencias, nuestra puntualidad, nuestro servicio, inclusive sobre nuestras ofrendas. Hoy en día es un tema que poco se puede tratar, a no ser que se esté hablando sobre una gran bendición que viene, una promesa que viene. No podemos hablar de economía, por ejemplo, sin no incluir una tremenda oferta
a cambio de una ofrenda, de una semilla, de un aporte, vamos a decirlo así. Entonces, en la cultura, se, aunque es cierto, no cuestiono la realidad de que todo aquel que siembra cosecha, y sobre todo en el reino de Dios, que hay unas promesas bíblicas, pero por supuesto, no lo voy a poner como algo secundario. Pero lo que me llama la atención es que nos hemos convertido en una transacción, y el amor y la responsabilidad y el deseo de participar sin esperar que aquellas promesas nos motiven, eh, se ha, se ha establecido como, como el principio. Es decir, damos porque esperamos que Dios nos bendiga, pero no damos por aportar sin esperar a cambio una rentabilidad. Eso es cultural, eso es endémico, diría alguien, algún sociólogo por ahí que me escuche. Y tenemos que necesariamente evaluar los motivos, porque si hay algo en lo que el reino de Dios y el Señor Jesús directamente nos demostró a través de algunas de sus, no sus mensajes, de sus acciones, que Él está muy pendiente de los motivos que nos impulsan a realizar eh, servicios, por ejemplo, en la iglesia, bueno, etcétera, a participar de alguna manera activa en los asuntos de la iglesia. Dios está atento a los motivos, y eso nos pone en un alto nivel de censura, vamos a decirlo así, porque no podemos hacer cosas buenas por los motivos equivocados, porque no es suficiente para Dios, y lo que podemos estar causando es un engaño para nosotros mismos y para los demás. Conozco demasiadas personas y conozco demasiados pastores que han tenido que enfrentar a alguien que por su capacidad económica, por su oferta económica, por su ayuda económica, quieren imponerse dentro de las comunidades, inclusive por encima de la autoridad del pastor. Y esto es algo que debemos observar con mucha madurez. Fíjate en este ejemplo. Hay una familia que hace poco leí y me pareció muy bueno para llegar al punto. Tienen sus padres, está compuesta de esta manera, padres y muchos hijos. Vamos a pensar que tienen 10 hijos, como las familias de antes. Mi abuela tuvo 11 o 12 hijos, tal vez. Y ocurre que tienen una situación con una mascota, la mascota del niño menor, la más adorada de todos los niños de la casa, que tiene una enfermedad en la piel, tiene pulgas, vamos a pensar que tiene pulgas. Y toda la casa se ha llenado de pulgas. Otras mascotas tienen pulgas, los niños tienen pulgas, los papás tienen pulgas, la ropa tiene pulgas, las cobijas tienen pulgas, la alfombra tiene pulgas, todo tiene pulgas. Entonces, en la casa, el papá que, y la mamá, que debieran ser las voces autorizadas para tomar las decisiones, deciden hacer un ejercicio democrático y presentan dos eh, ofertantes para resolver el problema, dos aniquiladores de pulgas. Uno de ellos hace una presentación y les dice: esta situación que ustedes están presentando requiere las siguientes acciones. Poner en cuarentena la casa, ustedes van a tener que irse para la casa de algún familiar, van a tener que dejar toda la ropa aquí y se van a tener que ir
comprar una ropa nueva y antes de llegar a la casa de su familiar van a tener que bañarse. Este es el jabón que yo les proveeré para que ustedes se bañen y no trasladen ustedes el problema de estas pulgas aquí a la casa o al hotel donde se van a ir a quedar. Voy a tardarme 20 días hasta que no quede ni un solo huevo de pulga en la casa para que puedan retornar ustedes cómodamente a vivir en su casa. Esto va a costar $1000. Esa es la propuesta que hace este profesional. Pero por otro lado llega alguien que no se ve tan profesional, pero es un excelente orador y un excelente vendedor. Y les dice, todo esto que les ha dicho no es necesario. Ustedes solo necesitan darme $100 y yo voy a aplicar este líquido mágico y este líquido mágico va a resolver todos los problemas que ustedes tengan y no solamente con las pulgas, también con los gorgojos, las garrapatas, las polillas y etcétera. Y esto solo me voy a tardar 1 hora. No van a tener que ustedes separarse de su ropa, y a los niños principalmente les habla, ni tu Xbox, le dice al que le gusta jugar el Xbox, ni de tus muñecos, le dice a la niña que quiere jugar siempre con sus muñecas, y etcétera. Y hace una tremenda presentación y al final se decide eh, poner en votación. Los niños, por supuesto, van a elegir aquel que les invita a tener la menos, eh, el menos dolor, las menos incomodidades. Y entonces los niños mayoritariamente eligen al ofertante número 2, que además es más económico, no parece tan profesional. Y solo trae una botella con algo así que parece como vinagre, con eh, alguna otra cosa, bicarbonato. El otro trae unos equipos, se ve que tiene unos equipos, viene en una camioneta. Se nota que es mucho más capacitado. Y los papás votan por el ofertante número 1. El criterio de los cristianos ha tendido a ser, y lamentablemente la juventud, ahora lo vemos con el tema político, es votar por aquel que, aunque su oferta sea imposible, por la falta de madurez y por la falta de criterio, es elegida, porque así es la democracia cuando los que participan de ella no están entrenados. Estamos en el tema de la democracia titulados, todos los que son mayores de 18 años en mi país, para poder elegir a través del voto sus gobernantes. Y el voto de la persona hundida en la ignorancia, en la droga, en la pobreza, etcétera, cuesta lo mismo, vale lo mismo que aquel profesor de universidad que conoce toda la historia, que se ha puesto en el trabajo de leer la Constitución, de leer las propuestas, etcétera, etcétera, etcétera. Y si trasladamos eso a la iglesia, nos damos cuenta que hay una gran porcentaje de la iglesia que no ha desarrollado el suficiente criterio porque hay mucha inmadurez para elegir el proceso, elegir el mensaje, elegir el perfil de quien le provee la palabra. Entonces vemos iglesias multitudinarias. Perdón que yo vuelvo muchas veces sobre el mismo asunto, pero estoy evaluando constantemente, y creo que es asunto de mi ministerio, evaluando y diagnosticando
haciendo una eh, diagnóstico, pero quiero utilizar una palabra, auditoría, haciendo una auditoría de lo que yo estoy creyendo y de lo que creemos los cristianos, porque nosotros estamos enfrentando un mundo que se está acelerando y que está condicionando a las generaciones para que tengan cierto modo de pensar que les está facilitando para que establezcan sus eh, modos de pensar, sus modos, sus religiones, si se quiere, o ninguna, que es hacia donde vamos, inclusive desde el Apocalipsis vemos esa revelación que todo lo que se llame Dios va a ser eliminado, anulado. Inclusive aquellas religiones que consideramos equivocadas van a ser también eliminadas porque se va a requerir la unidad para poner un solo representante de Dios sobre la tierra o un Dios sobre la tierra. Todo lo demás va a ser eliminado. Bueno, eso es un asunto apocalíptico, pero se nota que ya se está caminando en ese sentido. Se nota que ya se va hacia allá. Y nosotros debemos educar a nuestras generaciones y a nosotros mismos darnos cuenta que Dios nos está llamando a volver a elevar el nivel y a entrenarnos para poder ser embajadores del poder de Dios y del reino de Dios sobre la faz de la tierra, como la humanidad lo requiere, porque la iglesia no es otra cosa que esa arca de Noé para salvaguardar una, eh, una generación que no va a ser hundida en esa inundación de pecado, de libertinaje y etcétera. Estamos en tiempos en donde nuestro criterio debe elevarse para saber elegir a dónde nosotros vamos a ser entrenados para poder estar listos y enfrentar las realidades del mundo que nos rodea. Gálatas capítulo 4, voy a leer un versículo que me encanta para continuar con el tema, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y cuidadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Ahora que estamos viendo tanto fluir de los dones y que estamos recuperando como iglesia muchos milagros, lo profético y otras manifestaciones del Espíritu Santo que a veces ni siquiera entendemos. ¿Cómo puede ser que tras de esto no estemos construyendo, edificando una base de entendimiento? Mira, vemos personas recibir milagros. Nosotros lo hemos vivido en nuestra congregación y recibir liberación. Hay personas a quienes les han hecho hechicería, brujería, y nos hemos dado cuenta y hemos sido testigos de la realidad de esa operación en la vida de las víctimas. Gravísimo, deprimidos, empobrecidos, desconectados de las emociones, de sus seres queridos, bueno, sin trabajo, sin salud. Y hemos visto cómo la intervención de la iglesia, la intervención de Dios a través de sus hijos, ha cortado con toda esta mala suerte, mala vida, mala salud, la corta y empiezan a obtener la bendición, empieza a abrírseles la vida, empiezan a retomar sus relaciones, su salud, su trabajo,
pero un par de meses después, o a veces en días inclusive, después de recibir lo que la iglesia carga como regalo, le dan la espalda a Dios y le dan la espalda a lo que recibieron. Y digo, wow, ¿cómo puedes aceptar que te cambie la vida radicalmente de esta manera? Y darle la espalda a la persona que, o al ser que te dio la sanidad, la libertad. Y como es Dios, lamentablemente nosotros los pastores no debemos y no podemos, porque sería una cuestión incorrecta, forzar y obligar. Solo podemos contarles, solo podemos decirles y tratar de llevarlos a la conciencia para poderlos retener y decirles, no, no te alejes de Dios. Si lo que Dios hizo es porque está interesado en ti como persona. Realmente Dios otorgó los milagros, otorgó la ciencia, la profecía, la sabiduría, inclusive podríamos decir también el don de la música. Nosotros, mi esposa, que es una muy buena cantante, algunas vienen a escucharlo y solo vienen a escucharla porque canta lindo. Y yo diría, caramba, pero más allá del buen tono de voz y lo agradable que resulta al oído, escuchar a alguien que ha sido bendecido con ese don sería mucho más importante que lo que me estoy recibiendo como placer. También vaya mi entendimiento y yo pueda darme cuenta que es una manera en la que Dios me está trayendo para enamorarme de Él, de su iglesia, del círculo, de su palabra. ¿Cómo puede ser que no sepamos tantas cosas que la Biblia dice hoy, que tenemos la posibilidad inclusive de contrastar con documentos y con estudios muy profundos, muy científicos, muy elaborados? Y seguimos cayendo en los mismos errores, o peor, en otros y en más errores que la iglesia de hace algunos pocos años. No es aceptable para mí que en este nivel y en esta gracia de la tecnología, de los medios de comunicación, de las redes, no es para mí aceptable que nosotros estemos en la última posición en cuestión de influencia. Que los influencers sean la chica que aparece con poca ropa, hablando de chismes o tonterías, que el muchacho que arriesgando su salud se cuelga de un lugar muy alto y etcétera. Hablando de tanta tontería. No, no es aceptable que nos ganen el pulso a toda hora cuando se trata de liderar una ciudad, un país, un departamento, cuando se trata de liderar las empresas, las compañías. Yo siempre me hago esta reflexión y yo digo, hemos aceptado y hemos permitido que la iglesia salga despavorida de los ámbitos, por ejemplo, el académico, en donde tuvo tanta participación y fue tan influyente y tan importante. Y no me estoy refiriendo a una religión, porque alguien dirá, ah, pero se está refiriendo a la religión católica que ha ido saliendo. Bueno, también, si se quiere, pero nosotros, los cristianos primitivos, vamos a decirle así, porque pues hay muchas denominaciones, muchas corrientes, los que creemos fielmente en la palabra de Dios y no tenemos esta mistura
eh, y que estamos en el proceso, ojalá, de liberarnos de todo lo religioso y todo lo humano que contamina, hayamos perdido el poder de la empresa, el poder de la economía, el poder en el liderazgo de la política, el poder en el liderazgo del académico. Creo que es porque se degradó y se le da el título de cristiano a todo aquel que tiene un poquito de fe, a todo aquel que cree algo en Dios y que no realmente no está creyendo, no está profundizando en su palabra. Es como decirle al abogado que lleva apenas un par de semanas asistiendo a la universidad, o al médico cirujano que después de un par de meses cree que puede hacernos una cirugía de corazón abierto. La verdad es que eso, aunque suene en el ejemplo absurdo, muchas veces es eso lo que nos está ocurriendo. Por eso nuestros frutos, y aquí es en donde tenemos que ministrar más, aquí es en donde tenemos que trabajar más, aunque sea lento, aunque seamos malentendidos, incomprendidos, hay que trabajar más en la profundidad de la relación, de la intimidad que tenemos con Dios. Hay que trabajar más en discipular y llevar a la conciencia, llevar al entendimiento, llevar a la mente el nivel que se requiere, la demanda que el cielo hace para con nosotros, porque nosotros constantemente estamos demandando de Dios sus milagros, su favor, su gracia, sus bendiciones. Pero cuando nos vamos a dar cuenta que también el cielo nos demanda a nosotros, pon en servicio lo que Dios depositó en ti, pon esa empresa que tienes al servicio del reino de Dios y deja de gastar en vanidades para hacerte ver más elegante, estético, poderoso, cuando tu casa, tu iglesia requiere de tu capacidad. Deja de poner los ojos fuera de los asuntos de Dios cuando te conviene y cuando no, entonces corres a buscar el favor de Dios. No, no, no es así. Eh, Pablo dice, Cristo no es débil para corregirnos. Wow. Y yo me quedé pensando en ese versículo. Yo dije, está pasando que no estamos siendo verdaderos hijos. No nos estamos exponiendo a la corrección, sino que solo tenemos la idea de que lo más barato, lo más rápido, lo más fácil es lo que es correcto y más conviene. El reino de Dios, dice la palabra, se hace fuerte. El reino de Dios sufre violencia. El reino de Dios está siendo atacado continua y constantemente y se requiere también de un alto nivel de valentía, de responsabilidad, de entendimiento, de disciplina para llevar adelante la agenda divina. Eh, si te sientes en un ambiente en el que solo has podido recibir una parte del Evangelio, muy importante, por supuesto, pero que habla sobre solo beneficios, no te están llevando por el camino correcto. También debes recibir discipulado sobre las responsabilidades. Es como vivir en un nuevo país. El reino de los cielos te ofrece una cantidad inconmensurable de bendiciones cuando te haces ciudadano del reino, pero también se exige, se demanda de ti que tengas cierta obediencia a lo que el reino de Dios demanda.
exige, plantea. Ah, dice la palabra, ustedes ya deberían ser maestros. Ustedes ya deberían haber elevado su nivel de entendimiento, pero tengo que volverles a hablar de los mismos rudimentos, porque no están creciendo. Y yo digo, necesitamos también este lado de la palabra. Y vi un video que me encantó y que quiero reproducir. Adorar, y salen las fotos de hermanos levantando sus manos, cantando y llorando. También es, y cambia la escena, a esos mismos hermanos edificando el templo, lavando las sillas, aportando. Adorar no es solo venir a alzar las manos y cantar. Adorar también es poner las manos sobre las herramientas de trabajo y darnos a la tarea de seguir, de sembrar, de trabajar, de exponernos, de sacrificar si se quiere. Esos 20 minutos de sueño, esas media hora de sueño de más para llegar 15, 10 minutos antes a la celebración dominical o al discipulado de la semana. También adorar a Dios es hacernos responsables por lo que Dios depositó en nosotros, que es vida, que es recursos, que son dones, hijos, qué sé yo, es hacernos responsables y administrar lo que Dios nos dio como debe ser. Les bendigo, soy el pastor Iván Durán desde la ciudad de Bucaramanga, una ciudad muy bella de Colombia, en donde vamos a tener nuestro próximo congreso de la emisora Busco en Ti Radio. Tu propósito está en tu identidad. Los invitamos, por favor, acompáñenos, va a ser un tiempo maravilloso. Gracias y muy buenos días.